Bueno, vamos a empezar esta presentación sobre el arte cristiano y la inculturación del Evangelio. Específicamente vamos a hablar sobre el arte paleocristiano y su relación con la Iglesia del África. En la Iglesia, particularmente el norte de África, donde se consideran 4 países sobre todo: Libia, Túnez, Marruecos y Argelia, pero donde este arte cristiano se desarrolla mucho más en la capital, en la segunda capital del Imperio Romano, que fue justamente Cartago. Y como fue también segunda capital del Imperio Romano, también se desarrolla el cristianismo de un modo mucho más profundo, mucho más organizado que en otras partes del África del Norte. Por eso que nos centramos principalmente en esto. Y ver sobre todo el arte con respecto a la cuestión de la inculturación del Evangelio, es decir, ver cómo este arte, que en algún modo también es muy simple, descubrir cómo a través de las imágenes hay aún en los inicios y aún con toda la simplicidad, hay un mensaje de fe que es transmitido, y sobre todo se ve bien cómo se utilizan imágenes que eran utilizadas en el mundo pagano, en el mundo romano, en el mundo griego, y esas imágenes son transformadas, es decir, utilizadas las imágenes pero para darles un contenido nuevo. Por lo tanto, hay justamente no solamente la evangelización a través de las imágenes y del arte, sino que hay una clara inculturación del Evangelio, ¿no? Cómo el Evangelio ilumina todas esas imágenes que tenían otro tipo de significado y son iluminadas justamente para hablar de las realidades del Evangelio, de las realidades de la fe. Así que bueno, en esta presentación, evidentemente cuando uno habla de arte paleocristiano hay muchas cosas para decir. Simplemente acá vamos a hacer algo muy sencillo, es decir, dar algunas ideas, algunas líneas históricas y de contexto para que se entienda el desarrollo del arte paleocristiano en general y después en el África del Norte. Y después les muestro algunas imágenes del arte cristiano, principalmente en Túnez, donde se puede ver realmente todo ese desarrollo simbólico que hubo de este arte de la fe cristiana de los primeros siglos. Entonces vamos a empezar con la primera parte, que es una introducción y sobre todo ver algunas notas. Paleocristiano, cuando hablamos de paleocristiano, estamos hablando justamente de algo antiguo, como su nombre griego lo indica, y se usa este término para referirse a las primeras manifestaciones artísticas del cristianismo, sobre todo que van del siglo II al siglo VI, pero sobre todo las primeras, que son las del siglo II hasta el siglo IV, V, donde el arte empieza a desarrollarse de a poco. A partir del siglo VI y sobre todo el siglo VII, después habrá todo lo que se llama el arte bizantino, ¿no? Donde cambia, ciertamente que el contenido de la fe es lo mismo, pero el modo artístico de manifestar esa fe es distinta. Este arte se presenta absorbiendo, sobre todo al inicio, como origen, se presenta absorbiendo distintas formas de la estética romana y adaptándolas a los temas y contenidos de la fe cristiana. Justamente esa es un poco la genialidad de este arte, el tema de sacar de la estética romana, o sea, de las figuras paganas y romanas o griegas, y darles un contenido de fe cristiana. Y tienen un objetivo justamente estas imágenes, y este arte primitivo tiene un objetivo que es muy específico y que es realmente muy interesante, porque es el arte con una dimensión espiritual y con una finalidad catequética
puesto que ha servido para enseñar el mensaje bíblico de forma visual, sobre todo a aquellas personas con menores recursos culturales. Y por eso San Gregorio va a decir después que las pinturas y las esculturas eran la Biblia de los pobres, porque evidentemente la gente que era más sencilla, la gente que tal vez entendía menos el latín y el lenguaje específico, a través de las imágenes se podía ver perfectamente, se podía entender el contenido de la fe. Como vamos a ver ahora enseguida, además de tener que empezar a desarrollar un arte simbólico por distintas causas, entre ellas la persecución, también se buscaba justamente de desarrollar ese contenido de la fe y manifestarlo del modo más concreto posible para que las personas pudieran entenderlo. Por eso que detrás de este arte y de estos símbolos y signos hay un lenguaje que es teológico. Y ciertamente que en toda la simplicidad, pero se ve un lenguaje realmente profundo de la catequesis desde los inicios del cristianismo. Y cuando nosotros lo visitamos todas estas obras de arte hoy, y se explica el contenido que tienen, inclusive para la gente que va a visitar, gente que llevamos en peregrinaje o seguramente a ustedes les ha pasado, los que hayan podido viajar a Roma o algún grande museo donde se pueden ver estas imágenes paleocristianas, van a ver cómo el contenido de la fe es siempre actual y siempre vivo, es una catequesis viviente, justamente como lo llamamos nosotros. Algunas cosas sobre la cronología, el contexto más bien de la aparición de este arte particular. Por un lado está la expansión del cristianismo. Después de Pentecostés se empieza a expandir el cristianismo por todas partes del mundo, y la persecución contra los cristianos en el Imperio Romano. Estas persecuciones, que fueron 10 persecuciones, van desde el siglo I hasta el siglo IV. Es cierto que las grandes manifestaciones o el inicio del desarrollo artístico empieza más bien a partir del siglo III, es decir, del año 200, que es justamente todo el arte de las catacumbas, pero ya algo se usaba antes y ciertamente es lo que nosotros podemos llamar el arte en la persecución, donde hay un desarrollo del arte. Muchos autores coinciden en que no se puede hablar específicamente de un arte en cuanto tal, pero podríamos usarlo, el término arte, en un término más genérico, en cuanto que empieza a haber una simbología, signos y un mensaje que empieza a ser transmitido. Hay una grande simplicidad en este arte y aquí se ve sobre todo en esta primera parte del desarrollo del arte paleocristiano se ven lo que son las imágenes simbólicas de la fe cristiana. Como por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, ven el pez de un modo muy simple. Estas son lápidas sepulcrales de las catacumbas. Y después pueden ver aquí abajo, esto es un epitafio que viéndolo se ve como un epitafio romano, pagano. Sin embargo, es un epitafio cristiano, pero tiene contenido pagano y mucha similitud, porque justamente son las primeras manifestaciones. Y si lo ven, tiene una primera línea donde hay una indicación pagana romana, el laurel, y después la D y la M, que significa a los dioses manes. Los dioses manes eran los famosos dioses domésticos de los romanos. Los romanos tenían dioses públicos y dioses domésticos, dioses familiares. Entonces los dioses manes eran parte de esos dioses domésticos y justamente era considerada el alma del difunto que era buena, porque había otra denominación para las almas malas de los difuntos. Entonces estos dioses manes era justamente considerado diciendo el
el alma del difunto, la buena alma del difunto, ¿no? El laurel, que es la victoria romana. Y después hay una segunda línea donde hay un texto griego, luego hay símbolos y después finalmente en las líneas de abajo se ve el epitafio propiamente dicho con la indicación latina de la persona determinada, Lucinia en este caso, que vive en paz. Entonces hay una primera representación pagana, una forma pagana, pero con un contenido que es cristiano. De hecho, el Ichthys Zonton, que quiere decir el pez de los vivientes, refiriéndose justamente a Cristo, y después se ven los dos peces con el ancla en el medio, ¿no? Que justamente el ancla es el estar enraizados en Cristo, que es el pez de los vivientes. Esa expresión, el pez de los vivientes, es una expresión que acuñó Tertuliano ya en el 170, y donde él decía el pez de los vivientes, y los vivientes son los pisciculi, los pequeños peces que siguen al gran pez. Entonces, bueno, aquí se ve esas primeras manifestaciones artísticas. Después tenemos el Edicto de Milán con Constantino, con el emperador Constantino en el 313, donde se pone fin a las persecuciones, se da la libertad religiosa en el imperio, se establece la paz de la Iglesia. Y después, algunos años más tarde, en el 380, con el edicto de Tesalónica, de Teodosio, del emperador Teodosio, se instaura el cristianismo como religión oficial del imperio. Y entonces, a partir de ese momento, sobre todo a partir del 313, hay una grande transformación en el culto cristiano, porque se empiezan a construir basílicas, se desarrollan los distintos edificios cristianos, y ahí comienza a haber un arte cristiano propiamente dicho. Hay una evolución artística e iconográfica, inclusive con escenas bíblicas. Y también hay una creación de escuelas de arte cristiano, como por ejemplo aquí en el África del Norte hubieron varias escuelas de arte cristiano que después se derivaron, esas escuelas de arte cristiano, sobre todo escuelas de mosaicos, se derivaron en otras partes del imperio romano, como por ejemplo desde aquí, desde Cartago, fueron a España las mismas escuelas cristianas de mosaico y de epitafios cristianos, ¿no? Sobre todo con el tema de la epigrafía cristiana. Bueno, entonces este es un poco el contexto del nacimiento de este arte paleocristiano. Vamos entonces al arte cristiano en África del Norte. Aquí tenemos una particularidad, que no hay pinturas o afrescos. Acuérdense que las primeras pinturas y afrescos aparecen en las catacumbas, como lo decía yo recién, las primeras representaciones, inicios del siglo III. Y después lo que sí se encuentra, en cambio, son esculturas, sobre todo bajorrelieves. Hay muy pocas, lo que es estatuas y todo eso no se encuentra mucho. Hay más bien escultura en bajo relieve o tallado, piedras talladas. Luego tenemos las cerámicas de terracota y lámparas votivas, y después los mosaicos tumbales y pavimentales. La mayoría del arte cristiano en el África del Norte se desarrolla justamente en el ámbito del mosaico, sobre todo en el ámbito del mosaico, inclusive el mosaico tumbal y pavimental, porque el culto a los muertos en el África del Norte es realmente muy importante y es lo que va a permitir también el desarrollo del arte en ese sentido, ¿no? Estamos entonces, allí ven justamente Túnez. Vamos entonces a presentar algunas imágenes del arte cristiano para que se vayan viendo aquí en el África del Norte. Aquí tenemos lo que es el tema del buen pastor. El buen pastor, justamente, que las primeras representaciones del buen pastor se encuentran en las catacumbas de Roma. Aquí tenemos este buen pastor que es un sarcófago perteneciente a Cartago. Aquí tenemos otro sarcófago también de Cartago. Luego tenemos este buen pastor que no es un bajo relieve como esto, sino que es tallado en el mármol, y es justamente porque este buen pastor se descubrió en las catacumbas en el sureste de Túnez.
Túnez tiene la particularidad de no tener catacumbas, por ejemplo, en la ciudad de Cartago no existen catacumbas, por un lado también por el terreno, un terreno muy de barro, entonces no por estar en la costa, no ha permitido tener excavaciones profundas como para realizar unas catacumbas o de grandes dimensiones, y por lo tanto se usaban los cementerios a cielo abierto, que se llamaban. Y justamente todos estos sarcófagos pertenecen a esos cementerios, aún en la época de las persecuciones, porque eran cementerios, como si la ley permitía de todos modos tener cementerios fuera de la ciudad. Los cristianos usaban los cementerios que algunas familias paganas amigas les prestaban, inclusive de gente convertida que no se conocía, y podían usar entonces esos cementerios a cielo abierto. En cambio, en el sur, en la diócesis de Adrumetum, como se llamaba, conocida también porque allí estuvieron los monjes de San Agustín, y a los cuales San Agustín les escribe el Tratado de la Naturaleza y la Gracia, se encontraron entonces este buen pastor. Fíjense que la imagen derivada, o sea, el original de este buen pastor, es el moscóforo griego, esta imagen pagana griega, y de allí se toma la idea justamente del buen pastor del mismo modo, transformándolo completamente, porque fíjense, dos características: el buen pastor tiene la oveja sobre las espaldas y es joven, es siempre dibujado como figura de un niño. Eso para representar dos cosas. El buen pastor se usa siempre en el ámbito funerario, y por lo tanto es justamente el alma del difunto, es la oveja que Cristo porta, que Cristo lleva consigo, y que la lleva y la hace entrar justamente a la contemplación de la felicidad eterna y a la eterna juventud, si se quiere. Por eso que el buen pastor es siempre representado como un niño, como un joven, justamente para dar la idea de la felicidad y la juventud de la vida eterna, ¿no? Un poco el modo de concebir la beatitud de los primeros cristianos, ¿eh? Entonces está esta representación del buen pastor. Luego tenemos otros sarcófagos, dos sarcófagos distintos. Este sarcófago donde se ve la famosa figura del orante. Generalmente la figura del orante fue siempre una mujer representada entre dos personajes. Estos dos personajes han adquirido siempre más una identificación como los apóstoles, justamente, que las columnas de la iglesia, que fueron Pedro y Pablo. Y en muchos de los sarcófagos donde se encuentra el orante está representada de la misma manera. Hay algunos orantes masculinos, pero la mayoría es femenino porque representa el alma del difunto, y de hecho la figura del orante es una figura romana pagana que ha sido entonces reutilizada por el cristianismo, donde se ve justamente el difunto y la oración del difunto. Por eso no hay que separar, si bien se trata de el alma del difunto, pero hay que también mencionar esta dimensión de la oración, la pietas, ¿no? la piedad, justamente, la religiosidad. Y después tenemos este otro sarcófago, que es un sarcófago más bien, también como lo ven, de inspiración romana, de inspiración pagana, un sarcófago cristiano porque es muy simple, de manufactura muy simple, del IV siglo, donde tiene en la tapa algo que es muy interesante en el arte paleocristiano, que es el ciclo de Jonás, que está aquí representado. Este es un sarcófago que está en Roma, en el Vaticano. Simplemente lo traigo a colación para mostrar el ciclo de Jonás, porque en este sarcófago se ve poco, pero se alcanza a ver bien, sin embargo. En el ciclo de Jonás lo que se tiene es estas tres partes. Por un lado, se tiene todo el aspecto de
cuando Jonás es tirado al mar y tragado por el monstruo marino, luego cuando Jonás es expulsado, devuelto a la playa por el monstruo marino, y después Jonás que debajo del árbol que contempla Nínive, ¿no? Que Dios le había hecho construir ese árbol para protegerse y después darle de comer. Entonces es lo que se llama el ciclo de Jonás. Y es justamente el ciclo de Jonás que es utilizado también específicamente en el ámbito funerario, porque es la aplicación de lo que Cristo mismo dijo, el signo de Jonás, es decir, la resurrección. Entonces, por un lado se ve esa resurrección de Cristo y la resurrección del difunto, por eso que es aplicada sobre un sarcófago, la resurrección del difunto, y justamente cuando se ve Jonás acostado en la tierra con el árbol que lo protege, eso es la contemplación de la vida eterna, el descanso eterno. Entonces el uso de este ciclo de Jonás es para manifestar, esta escena bíblica era para manifestar la creencia justamente no solo en la resurrección de Cristo, sino en la resurrección del alma, de la persona, en la resurrección del cuerpo, la resurrección final, y al mismo tiempo el descanso eterno en la vida eterna. Entonces esas ideas que estaban juntas en esto. Por eso que la persona que miraba y contemplaba la tapa de este sarcófago se daba cuenta de la fe que había inspirado la construcción de este sarcófago, que era una fe profundamente cristiana. Luego tenemos este sarcófago del sur de Túnez, más bien desde finales del siglo IV, inicios del siglo V, donde, si lo vemos de lejos, pareciera que fuera un sarcófago pagano. Sin embargo, también puede ser de inspiración. Ciertamente la parte de arriba, la tapa del sarcófago, son figuras más bien paganas. En el medio está el epitafio, que no ha sido escrito, pero en la parte de abajo es allí donde descubrimos distintos elementos. Sobre todo, aquí tenemos el personaje principal, es el que está en el medio, Secundinus, que es el difunto. Ya a partir de esta época se acostumbraba a representar el difunto en el bajo relieve del sarcófago. Entonces lo tenemos a Secundinus, que es el mismo que se repite en varias partes. Secundinus se vuelve a repetir aquí con otros amigos y luego se repite aquí otra vez más en esta otra escena. Entonces tenemos Secundinus con un caballo que sale de un pórtico y aquí hay una mujer, probablemente puede ser algún familiar, que le ofrece un cordero, que es justamente el símbolo de Cristo. Ofrecer un cordero no era un signo tradicionalmente pagano o romano, entonces hay una clara connotación cristiana, y está con su caballo como por empezar un viaje, ¿no? Y justamente en eso también es ese derivado de la creencia pagana, después de la muerte hay un viaje hacia el más allá. Y en este sentido esto también era la idea del viaje hacia la vida eterna, ¿no? Empezaba el viaje hacia la vida eterna, y en esta parte, en esta escena, que es la escena que nos da el sentido cristiano del sarcófago, vemos justamente varios elementos importantes. Se ve primero que nada Cristo, y Cristo en una nube que asciende, o sea, Cristo glorioso. Luego vemos dos santos que se reconocen por sus atributos, por las llaves de Pedro y las cartas. Pablo, como les decía recién, la figura del orante, fíjense que aquí abajo está el orante, que se encuentra siempre entre dos figuras masculinas, ¿no? En este caso también hay dos perros que acompañan, y la figura del orante realmente es muy impresionante porque está con una túnica, con una especie de alba y con las manos extendidas. Eso es una descripción también de Tertuliano. Él decía justamente que la oración del cristiano tiene que ser una oración con las manos elevadas, no demasiado extendidos los brazos para no exagerar, pero siempre con las manos en alto para suplicar a Dios. Entonces es un cuadro de toda la representación justamente cristiana, el alma del difunto que reza, la piedad del difunto, la oración del difunto,
Pedro y Pablo, que son presentes, las columnas de la iglesia, o sea, la iglesia que es presente, y Cristo glorioso, Cristo que bendice, glorioso, que resucita el alma y resucita el cuerpo para la vida eterna. Entonces fíjense cómo en esa pequeña imagen está condensada toda la doctrina de la iglesia sobre el destino del alma cristiana, ¿no? Por otro lado tenemos lo que se llama el arte mariano. Se dice que Cartago tiene dos características principales, una es ser una ciudad eucarística y otra ser una ciudad marial por excelencia, porque los descubrimientos que hubieron arqueológicos, sobre todo desde el 1900 en adelante, con el protectorado francés, se pudieron descubrir una gran cantidad de símbolos eucarísticos, sobre todo en la ciudad de Cartago, a través de lámparas votivas y de otros monumentos cristianos, y también se descubrieron muchos elementos de devoción marial. Y justamente aquí tenemos dos elementos que son muy importantes. Este primero es una cerámica, digamos, de terracota, donde se lee Santa María, adjúvanos, Santa María, ayúdanos, socórrenos, una de las primeras jaculatorias marianas. Esta terracota es de la época, es del mediados del cuarto siglo, fines del cuarto siglo. Por lo tanto, es una de las primeras jaculatorias marianas que se encontraron en el África del Norte y de las que se conocen de los primeros siglos en el mundo cristiano. Y luego también tenemos aquí la otra de las joyas del arte mariano, que es un bajo relieve representando a la Virgen María con el niño, con un ángel, y detrás, ahora esta pieza ha sido muy mutilada, detrás habían dos profetas, o sea, dos personajes que mostraban justamente la estrella. Aquí se ve la copia de lo que era, una copia que se hizo después, de lo que era este bajo relieve, donde se ve la Virgen con el niño, el ángel y los dos profetas que anunciaron en el Antiguo Testamento la Virgen María y el misterio de la Virgen María. Esto se completa porque debajo de este bajo relieve había otro bajo relieve con los pastores y del otro lado otro bajo relieve con tres figuras representando los tres Reyes Magos. Entonces es justamente la presentación del niño. Y se ve que la figura del niño no es un bebé recién nacido, sino que es un niño un poco más grande. Entonces es por un lado el ángel que presenta a los pastores, el niño, y al mismo tiempo el niño que es venerado por o adorado por los Reyes Magos, ¿no? Y este bajo relieve se encontró en una de las basílicas más grandes que fueron descubiertas en Cartago, y que es también una de las basílicas más antiguas que data después de la persecución cristiana, ¿no? Nosotros le hemos llamado, en la época en que fue encontrada, se le puso el nombre de Nuestra Señora de Cartago, justamente, y es la grande devoción que se tiene aquí en Túnez de la Virgen de Cartago, esta primera representación en bajo relieve de la Virgen María en el mundo y en el arte paleocristiano. Las primeras representaciones habían sido murales, sobre todo en las catacumbas, en el siglo III, pero esta es la primera representación. Esto lo dice Juan Bautista de Rossi, que es el primero de los arqueólogos cristianos a fundar la Escuela de Arqueología Cristiana y el primero que se va a ocupar del arte paleocristiano en las catacumbas. Entonces Juan Bautista de Rossi afirma justamente que es la primera representación de la Virgen María en el mundo, en el ámbito paleocristiano. Después tenemos cerámicas de terracota, donde, como les decía al inicio, el arte está más desarrollado y se hacen representaciones bíblicas. Por ejemplo, pueden ver Adán y Eva, el árbol en el medio de la serpiente, una representación de la cara de Cristo, como ya lo concebían con la barba, representación del ciervo y la cruz. Bueno, aquí se ve poco, vamos a ver, allí se ve un poco mejor. Entonces se ve la cruz ya en forma de cruz latina,
El desarrollo de la cruz también es muy interesante porque no fue desde el inicio, no hubo una representación de la cruz como la conocemos nosotros, sino que se fue desarrollando a lo largo de los siglos. Entonces ya es una representación posterior de la cruz y el siervo sobre todo que mira la cruz. Realmente es muy interesante este símbolo, se lo considera como un símbolo eucarístico, justamente el siervo que es la representación de Cristo, que mira su cruz, que acepta su cruz. Luego tenemos la otra imagen que es Cristo con la samaritana y el pozo de Jacob, ¿no? Realmente muy, muy bien diseñado. Estas cerámicas de terracota eran utilizadas para decorar los muros de las iglesias. Generalmente aquí en el África del Norte las iglesias no tenían decoración, no tenían pinturas en las paredes, sino que era bastante sobrio y se usaba en cambio estas cerámicas de terracota para decorar las paredes con imágenes bíblicas. Después tenemos dos elementos más. Por un lado, este es un molde de hostias del siglo IV, fines del siglo IV, inicios del siglo V, por lo tanto conocido seguramente por San Agustín, un molde de hostias de Cartago, donde se ve el ciervo berber, donde se ve además, se puede ver el trigo, la uva, signos de la Eucaristía, el árbol en el medio que es el árbol de la vida, y después la frase justamente que sale desde la cruz. Aquí hay una cruz que va a salir desde la boca del ciervo, digámoslo así, es Cristo mismo que habla diciendo yo soy el pan vivo bajado del cielo, ¿no? Es toda la frase en latín. Así que imaginarnos también la belleza de estas hostias, además el grande tamaño de la hostia, una especie de hostia magna grande, y sobre todo el diseño de fe de estas hostias, ¿no? Y después vemos una columna relicario, realmente muy linda, con una cruz también ya de un desarrollo posterior. Es más bien el monograma de Cristo, desarrollado sobre todo a la época bizantina, donde se ve realmente muy linda con las típicas flores que acompañan el arte bizantino, que es justamente la vida. De la cruz brota la vida. Y se ve aquí una cavidad donde se colocaban las reliquias. Arriba de esta columna relicario estaba la piedra del altar, la piedra del sacrificio, donde se ofrecía el sacrificio eucarístico. Y justamente la tradición de colocar las reliquias debajo del altar es una tradición que se empieza a vivir fuertemente en el África del Norte a causa del culto que había del culto de los mártires, el culto de los muertos en general, pero sobre todo el culto de los mártires y de los confesores de la fe. Luego tenemos las lámparas votivas que eran utilizadas sobre todo en el ámbito funerario, pero también en las iglesias. Hay dos tipos de lámparas votivas, las que se llaman las lámparas cristológicas y lámparas eucarísticas. Las lámparas cristológicas son estas que se ven aquí, donde se ven símbolos sobre Cristo, o sea, sobre todo el monograma de Cristo, diferentes formas del monograma de Cristo, realmente muy interesante, ¿no? Y estas lámparas pertenecen a la Basílica de la Paz, que es la Basílica de San Agustín, la iglesia de San Agustín, en Hipona, en Argelia. Y en cambio aquí tenemos lo que son las lámparas votivas eucarísticas, donde se puede apreciar justamente se puede apreciar el aspecto más bien de lámparas, vamos a traerlo aquí de vuelta, donde se ve el cáliz, se ve una paloma arriba del cáliz, aquí se ve otra vez el cáliz, en las tres lámparas se ve el cáliz, el pez, se ve también el cordero que está arrodillado en el cáliz como símbolo propiamente eucarístico. Entonces, manifestando también a través de estas lámparas y estos signos, manifestando la fe eucarística
en el ámbito, inclusive en el ámbito funerario, ¿no? Porque justamente era la Eucaristía la que daba también el sentido a la muerte cristiana. Luego tenemos los mosaicos. En los mosaicos entonces tenemos esos dos partes, mosaicos pavimentales y mosaicos funerales, ¿no? O tombales. En los mosaicos pavimentales eran los que eran utilizados entonces generalmente en el piso de las basílicas o de los mausoleos. Por ejemplo, este mosaico con Daniel en la fosa de los leones también es un mosaico tumbal funerario de un mausoleo cristiano. Alrededor de este mosaico habían tumbas. Entonces era prácticamente el centro de la sala funeraria, era Daniel en el foso de los leones, porque esta imagen bíblica es la que nos da justamente la significación de la confianza en Dios que nos libera de la muerte eterna y de la muerte física, en el sentido de nos resucita inclusive físicamente. Como Daniel decía, solo Dios puede liberarme de las entrañas de la muerte. Es la confianza en Dios que es el único entonces que nos puede salvar. Entonces justamente los leones representando el lugar de la muerte y la figura del orante de nuevo. Entonces Daniel representado como el orante que reza a Dios, poniendo toda su confianza en Dios, que lo puede salvar dándole la vida eterna, resucitándolo y liberándolo de la muerte eterna, de la condenación eterna. Y luego tenemos, esto está en la entrada de las catacumbas de Adrumetum, en el sur de Túnez, donde se ve los peces, el pez y el ancla, y el pez enredado en el ancla, ¿no? Entonces justamente es la representación de aquello que decía Tertuliano, por un lado, Cristo, el pez de los vivientes, y los piscículi, los pequeños peces que siguen al gran pez, y después el ancla, enracinados y anclados, por así decirlo, en Cristo, que es la verdad y la vida, ¿no? Y esas este mosaico pertenece a Hermes, a las catacumbas de Hermes, como se lo conoce. Luego tenemos aquí también mosaicos tumbales. Primero tenemos estos dos mosaicos que son realmente muy interesantes. Esto es un mosaico delante de un altar donde aquí se ven las dos, más o menos, las dos imágenes iguales, el siervo y la sierva que contemplan, en este caso contemplan la cruz. Esta es una cruz es una cruz bizantina con un desarrollo mucho más bello y las palomas, hay el alfa y el omega. Hay vida en torno a este mosaico. Y luego tenemos el mosaico de arriba, que es un mosaico muy particular porque se ve una colina y se ven los 4 ríos, que se va a asemejar mucho a este, que voy a explicar enseguida, donde aquí tenemos, por primera vez, tenemos un cáliz lleno de vino, o sea, está rojo adentro, y es justamente la representación de la sangre de Cristo. Es la primera vez donde se puede apreciar en el arte paleocristiano el dibujo del cáliz con la sangre de Cristo en un montículo donde salen 4 ríos. Entonces justamente es el Calvario, la representación también del Calvario, como lo es aquí. Pero hay una particularidad que es, bueno, el siervo y la sierva que beben del río, de los ríos que salen de este cáliz lleno de sangre. La particularidad es que este mosaico fue encontrado en la iglesia donde fue martirizado San Cipriano. San Cipriano fue martirizado en el 258, obispo de Cartago, y le construyeron, luego en la época de la paz de la iglesia, después del 313, le construyeron una grande basílica, evidentemente, al ser San Cipriano el gran obispo de la iglesia del África del Norte. Le construyen una basílica muy grande donde este dibujo es representado 8 veces en el ámbito de la nave central. Y justamente hay una frase que tiene San Cipriano, y probablemente los primeros cristianos quisieron hacer alusión a esa frase al representar este símbolo. Y San Cipriano decía: la sangre de Cristo en la Eucaristía
es tan real como la sangre de los mártires en el día del martirio. Entonces, había esa expresión, que es una expresión realmente muy interesante, como la sangre de Cristo, esa presencia real de Cristo en la Eucaristía, una de las primeras alusiones a esa presencia real. La sangre de Cristo es tan viva y presente como la sangre de los mártires en el día del martirio, porque allí la gente veía la sangre de la persona, ¿no? Entonces había realmente una presencia, una visión de la sangre del mártir, y lo mismo entonces tenía que ser con respecto a la sangre de Cristo. Esa sangre caliente era la sangre de Cristo también presente en la Eucaristía. Por eso entonces este símbolo del cáliz lleno de sangre. Y luego tenemos este otro mosaico que es realmente muy hermoso, es una catequesis completa de la Eucaristía, y este mosaico fue encontrado, es un mosaico también en el pavimento, en un edificio cristiano que se llama el Martirium. Habían 3 tipos de edificios: la Basílica Cristiana, el Bautisterio y el Martirium. Entonces el Martirium era el lugar, generalmente separado de la Basílica, donde se veneraba el cuerpo de un mártir, o el cuerpo de muchos mártires, y era una especie de lugar de peregrinaje y de cripta, donde se podía entrar justamente como peregrinos, y donde había esa clara alusión. Por ejemplo, aquí está la clara alusión a el tema de la Eucaristía y el martirio, es decir, el Cristo que da la vida por los que Él ama y el mártir que da la vida por Cristo. Entonces hay una identificación de este misterio, ¿no? Y en este mosaico se ve justamente, se le llama el mosaico del Gólgota, porque en este mosaico, que si uno lo ve así, poco podría entender, está toda la significación del misterio eucarístico. Se ven 2 casas y la parte central. Generalmente en el oriente se han visto otras construcciones iguales, representando entonces por un lado al centro Jerusalén, y luego Belén y Nazaret, que son los 3 lugares más importantes para la vida de Cristo. Y después, si ustedes ven, aquí tenemos un río, el siervo y la sierva que beben del río. Esto es el Salmo 41. Como el siervo tiene sed del agua, así mi alma tiene sed del Dios viviente. Entonces, que representan el alma de los cristianos que beben. ¿De qué cosa beben? Aquí se ven 2 ríos que son identificables. Los otros 2 están más deteriorados, pero aquí se ven 2 nombres que son el Tigris y el Éufrates. Y es justamente entonces la dimensión del antiguo paraíso. Ahora bien, el antiguo paraíso ha sido destruido, por así decir, o cerrado por el pecado original. Ahora la obra de redención, la obra de restauración del paraíso, se realiza por Cristo y se realiza principalmente en el Calvario, en el sacrificio de Cristo. Y ese sacrificio de Cristo se realizó entonces en el Calvario, que está representado por este montículo. Y nosotros tenemos hoy esta gracia del sacrificio de Cristo, nos llega a través de la celebración de la misa. Cada vez que nosotros celebramos la misa, actualizamos el sacrificio de Cristo en la cruz, es decir, la restauración del paraíso cristiano, y del paraíso, ¿no? Y entonces este sacrificio eucarístico se representa con este baldaquino, porque los altares y las iglesias de los primeros siglos fueron siempre cubiertas con un baldaquino, que significaba el Espíritu Santo, que obraba sobre justamente las ofrendas y esa acción del sacrificio de Cristo, la presencia del Espíritu que es presente y que renueva todas las cosas. Entonces, justamente aquí se ve representado la Eucaristía. Hoy en día es justamente la Eucaristía la que nos aporta la gracia que brotan del Calvario, las gracias que brotan del Calvario, que son justamente los sacramentos, que es el nuevo paraíso, es el cielo abierto para nosotros. Son esos sacramentos de los cuales nosotros bebemos porque tenemos sed justamente de esa gracia infinita de Dios. Así que esta era entonces la catequesis que se les transmitía a esos primeros cristianos que iban a venerar el cuerpo de los mártires en este edificio del martirio. Luego tenemos estos mosaicos funerarios, donde se ven, por ejemplo, vemos aquí de nuevo la figura del orante con palomas, donde se ve 2 personajes,
probablemente el personaje, el difunto, que es una difunta porque es Victoria, que descansa en paz. Está representada aquí en la figura de la piedad del orante, el alma del difunto, y después aquí hay una especie de cambista, ¿no? Una persona que en su escritorio cuenta monedas. Probablemente puede ser que haya sido alguien que ha mandado hacer la tumba, este epitafio, o puede ser también alguna persona que ya ha tenido relación con este difunto. Es lo que se suele llamar tumbas o al menos epitafios dobles, ¿no? Porque hay dos representaciones. Y luego tenemos lo que es el epitafio tripartita, que se llama, que justamente donde hay una primera representación, los laureles, que fíjense los laureles con el crisma adentro. El laurel es la corona de gloria romana, pero con el sentido que le da San Pablo, el atleta que corre para obtener una victoria, una corona perecedera, nosotros que corremos para obtener una victoria, una corona imperecedera, que es la corona del cielo. Entonces es la recompensa del cielo justamente. Después está el título de la persona, que es Paz Cassius, que vive en paz, es decir, el in pace vixit, ¿no? Quiere decir que vivió en la paz tantos años y al mismo tiempo vive todavía en paz. ¿Por qué? Porque vive en la paz de Cristo, ¿no? Ahí está ese doble sentido del in pace vixit. Y luego las flores, la vida, que representa justamente en la muerte no hay tristeza, no hay tinieblas, sino que hay vida. Y por eso que están las flores representadas, ¿no? Y luego tenemos aquí otro, también exactamente igual, en otro aspecto, también se ve la corona, y el epitafio en este sentido está dentro de la corona. Esto es un epitafio donde hay el nombre de dos personas, dos difuntos que han sido enterrados bajo el mismo epitafio, con los peces, ¿no? Representando a los cristianos, justamente los pisciculi, los pequeños peces, y con el pavo, ¿no? Que es el signo de la inmortalidad, ¿no? Aquí tenemos el mosaico funerario de Ecclesia Mater Valencia in Pace, que es un mosaico muy característico, prácticamente único en el arte paleocristiano, porque se representa con una originalidad única, se representa una iglesia. Entonces, y se ve que justamente este mosaico ha sido construido después del Edicto de Milán, porque es donde se empiezan a construir las iglesias, en la paz constantiniana, en la paz de la iglesia, y se nos muestra cómo era construida una iglesia, sobre todo en el África del Norte, donde la arquitectura del África del Norte es única y es también original, donde se ve justamente las palomas que nos muestran la nave central, por lo tanto hay una nave central con dos naves laterales, un ábside. Las iglesias eran al inicio eran occidentadas, es decir, estaban orientadas hacia el occidente, y luego en la época bizantina se cambia la orientación de la iglesia hacia el oriente. Pero la particularidad es que en esta nave central, al medio de la nave central, era puesto el altar, porque era el centro de la iglesia, el punto neurálgico de la iglesia era justamente el altar, que representaba la piedra del sacrificio de Cristo. Arriba se ven 3 candelas y abajo, aquí no se alcanza a distinguir, pero abajo hay unas rejas del altar, que es justamente las rejas donde se colocaban las reliquias de los santos y donde se podía apreciar las reliquias de los santos, como nosotros podemos ver hoy día en las iglesias de Europa, donde se ve justamente detrás de los altares privilegiados, sobre todo, se ven las reliquias de los santos. Bueno, esta entonces es la tradición que empieza ya en el África del Norte a inicios del IV siglo, sobre todo mediados del IV siglo, donde se desarrolla, es el siglo de oro de la iglesia en África del Norte, donde hay un desarrollo artístico que es magnífico. Y finalmente el tema de los bautisterios, el otro grupo de edificios, los bautisterios que, como ustedes ven aquí, estos son bautisterios de la época bizantina, pero en distintas formas.
Aquí tenemos un bautisterio bizantino con una decoración que es realmente extraordinaria porque es la vida. Entonces también aquí justamente son los bautisterios por inmersión. Entonces sepultados con Cristo y se resucita la vida nueva, ¿no? Se ve en el fondo la cruz bizantina, típica bizantina, los colores, hay toda una frase que lleva en el contorno del bautisterio, que es gloria a Dios en el alto del cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, el inicio justamente del gloria. Es lo que se llama un bautisterio rosáceo, ¿no? En forma de rosa. Luego tenemos un bautisterio también. Estos bautisterios fueron donados por familias a distintas iglesias. En este caso se ve aquí que dice Aquilinus y Juliana y sus hijos donaron este bautisterio a la iglesia del sacerdote Adelfio, que se llama. Y donde se ve este bautisterio cambia la forma, es un bautisterio en cruz griega con los bordes redondeados, pero también un bautisterio donde hay un montón de símbolos, el pavo, el pez, la cruz, el monograma de Cristo, alfa y omega, los árboles, la vida, la mayor concentración de signos cristianos como para no dudar justamente de su origen y de lo que significaba eso, ¿no? El bautismo, que era la entrada a la vida eterna, ¿no? Y a la vida cristiana justamente. Y luego este tipo de bautisterio, que es un bautisterio ovoidal, tal vez un poco más simple, pero también con características típicas del arte bizantino, y en el fondo con una cruz bizantina muy interesante, donde justamente se puede ver descender, ¿no? Con Cristo en la tumba y salir resucitado a una vida nueva, a la vida de Hijo de Dios. Bueno, entonces aquí tenemos un poco las representaciones del arte paleocristiano y cómo se fue usando de a poco los símbolos paganos y de inspiración pagana, se los fue usando para transmitir un mensaje claro de fe y un mensaje de fe profunda, justamente para también que sirva como catequesis para explicar el misterio de la fe cristiana. Termino con una frase del Papa Juan Pablo II. Para transmitir el mensaje que Cristo le ha confiado, la Iglesia tiene necesidad del arte. Gracias a él, la humanidad, después de cada momento de extravío, podrá ponerse en pie y reanudar su camino. Precisamente en este sentido se ha dicho con profunda intuición que la belleza salvará al mundo.